platicamos en Expedientes TVC más sobre este tema de los feminicidios y las víctimas colaterales con Arturo Peinberg, abogado y ex ombudsman de Oaxaca, y esto fue parte de lo que nos platicó. Pues como lo acabas de decir, en la pregunta está la respuesta, está en incremento, en un grave incremento, alarmante incremento. Yo quisiera decirte que las cifras que tenemos no son reales, seguramente son mucho más. Mucho más. ¿Sí? Las cifras que tenemos son pequeñas en comparación de la realidad que se vive en el país, y me parece que esto tiene que ser un llamado de urgencia. México tiene que ser un pacto nacional por la protección de las mujeres, en todos los órdenes, privilegiando presupuestos, acciones, contenidos, educación, todo. ¿Qué se tiene que hacer, Arturo? Yo creo que un buen momento sería ver que próximamente viene el relevo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Es una institución poderosa, con bastante dinero, que ha actuado muy mal en los últimos años, ¿sí? Y que tiene una gran oportunidad hoy de hacer un papel importante. Por ejemplo, ellos tienen la facultad de dotar de abogados victimológicos, de abogados a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales. Me parece que ahí tendrían una labor muy importante de poder trasladar sus servicios de manera más efectiva hacia las mujeres que son víctimas, para darles asistencia jurídica y técnica. Pero aparte tiene un cajón para darles también apoyo en materia de contención, ¿sí? Y la otra parte es que tiene que comprometerse el Estado mexicano, a través del mandato de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, a velar por la vida y el desarrollo de los huérfanos, ¿sí? O de las familias que dependen de estas mujeres que hoy están muertas o desaparecidas. Ese es otro problema que no se ve, ¿sí? Los huérfanos, las víctimas de los feminicidios, estos niños que simple y sencillamente no solamente pierden a la mamá, pierden prácticamente familia, sí, y pierden futuro. Efectivamente. Y además sabemos todos que niños que son expuestos a este tipo de violencia posiblemente van a completar patrones de conducta de violencia más adelante. Entonces la manera de frenarlo es atenderlos. Hoy en día no se está haciendo ese esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque hay una negligencia institucionalizada. Nosotros le llamamos en términos técnicos, y lo dije hace un momento, dolo eventual, ¿no? Hay un dolo que eventualmente se expresa al no hacer lo que tienes que hacer como autoridad. Como autoridad. Claro. Sí, pero nos la llevamos medio cachetonamente. Sí, hasta que no te auditan o no te dicen, no responden, no. O hasta que no pasa una situación como la de hace unos días en la Ciudad de México. Exactamente. Entonces yo creo que tiene que primero la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y los encargados de elegir a la próximo candidato, elegir el mejor perfil, que ejerza realmente las facultades que tiene la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para darle seguridad jurídica y seguridad de vida tanto a las mujeres que son víctimas de derechos humanos como a los familiares que se quedan huérfanos de madre frente a estos fenómenos de violencia. Déjame por último, Arturo, preguntarte. Entre muchas otras cosas. Sí, por supuesto. Lo que generó finalmente, la gota que derramó el vaso de agua en el tema de los feminicidios, fue esta situación de la presunta violación de una jovencita en la Ciudad de México, y que fuera a manos de policías. Sí. Y en lo que termina la autoridad en hacer es decir, a ver, ustedes policías que están señalados, los hacemos a un lado, no van a cobrar hasta que no se resuelva el tema, o son suspendidos. Esto, lo he comentado yo al aire, es como una inhabilitación, y dices, a ver, ¿y cuál es el castigo? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Dónde está, en este caso, derechos humanos? Me parece que fue muy blanda la autoridad en términos de la sanción a los policías. Me parece que ahí aplicaba precisamente la más alta de la ley en favor del fenómeno que se está viviendo. Ahí no estoy de acuerdo con la fórmula. Pues de entrada a cárcel, ¿no? Por supuesto, sí. En lo que hacemos el proceso. Sí, ¿no? En otros casos se está aplicando, por ejemplo, la perspectiva de la delincuencia organizada. ¿Sí? Así es. Y con ese sobretexto de eso no alcanzan el beneficio de la liberación y entran en prisión preventiva. Me parece que hay varios supuestos de prisión preventiva que le podrían haber sido aplicados a estos policías. Pero también creo que eso resolvería un tema en la inmediatez, pero no en el fondo del tema.
Hay que ver otra cara de la moneda que es muy difícil en términos de derechos humanos platicarla, pero hay que ponerla sobre la mesa. Tenemos policías mal alimentados, mal educados, mal pagados, mujeres policías que son víctimas de acoso sexual, ¿sí? Al interior de la propia hombres corporación. policías que son víctimas de acoso sexual, Ujú. ¿sí? Todo el sistema de selección, mantenimiento, operación de la policía en México está mal y no queremos verlo. Y son muy maltratados también los policías. ¿Cómo queremos que el que está encargado de protegernos no nos victimice si están victimizándoseles también a ellos? Te pongo un ejemplo en Oaxaca. Nosotros nos tocó detectar que en Oaxaca ganaba costaba menos la alimentación a un policía que a un reo. A un policía costaba 15 pesos la comida por día y a un reo 21 pesos la comida por día. O te encuentras factores de corrupción que te he puesto que si le rascas tantito los vas a encontrar por todas partes, donde el chaleco de los policías tiene que tener 2 placas para poder protegerse blindadamente y traen una nada más. Una, sale más barato. Sale más barato. O si son porque además la tiene que pagar el policía. Pues no debería, pero se las cobran si quieren protegerse. Ah, claro. O si quieres subir de cargo o que no te manden a una zona de guerra, pues entonces lo que haces es tener que pagarle a tu superior una lanita. ¿Y cómo consigues esa lana? Pues corrompiéndote, ¿sí? O si quieres tener buen calzado, porque el calzado es obligatorio que sea de piel por los turnos que manejan. Muchos de los policías que tenemos sufren de diabetes mellitus, ¿sí? Porque tienen una alimentación pésima, están alimentando de refrescos, de cola y de galletas en las calles, ¿sí? Y al mismo tiempo tienen diabetes y luego les tienen que utilizar botas ahora de plástico, no todas son de piel. O sea, todo lo que te estoy platicando es una fenomenología de victimización también a las personas que están encargadas de protegernos. Lo que nos lleva a una conclusión. Se llama violencia, ¿eh? Y estamos mal. Muy mal. En todas cosas. Muy mal. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al policía que te cuide y no te victimice si está siendo también víctima de un proceso? Entonces hay un círculo pernicioso que no nos va a permitir fácilmente elevar. Conste, no estoy disculpando a los policías claro. que son presuntamente responsables de la violación a esta niña o jovencita, ¿sí? Y que yo desde esta tribuna hago votos porque la autoridad aplique el más estricto criterio de ley frente a estos casos.